Amén, amado, gracias le damos al Señor por poder estar transmitiendo desde aquí de la última trompeta filial del Rey del Pino. Agradecidos al Señor de poder estar compartiendo con ustedes un programa más después de una semana. Bueno, la semana pasada tuvimos una semana media complicada y no pudimos transmitir ninguno de los 2 días. Pero bueno, gracias al Señor que hoy podemos estar transmitiendo, compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes, junto con mi esposa. Y bueno, hermanos, saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado Pastor Ramón Encina y a los hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Nuestra amada iglesia local que tiene reuniones los días jueves y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana. También estamos nosotros aquí en el kilómetro 41.700 de la ruta 3 y en Virrey del Pino, y invitamos a los hermanos que son de la localidad para que puedan compartir con nosotros la reunión que tenemos de grupo el día miércoles a las 19 horas, hermanos. Gracias le damos al Señor por eso. Les recuerdo que el pastor está de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 8:30 a través de la página de YouTube de la iglesia La Última Trompeta Pastor Ramón Encina. Por ahora está transmitiendo a través de la página de YouTube. Así que le invitamos a que puedan unirse a las transmisiones que el pastor hace en ese horario, suscribirse y compartir para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. También nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 del mediodía y los viernes de 13 a 14 horas. Y le invitamos también a visitar nuestra página de YouTube, La Última Trompeta Filial Rey del Pino, a suscribirse y poder compartir para que la palabra corra y sea glorificada. En las dos páginas, mientras más suscriptores las páginas vayan teniendo, más alcance va a tener la predicación, más alcance va a tener la palabra. Por eso la insistencia de que usted pueda suscribirse y pueda compartir con sus amigos, con sus vecinos, con todos aquellos que usted piense que es bueno compartir esta palabra de gracia. Y realmente que lo es, porque la palabra de la gracia tiene poder para transformar la vida de las personas. Le damos gracias al Señor por todo esto, hermano. Gracias al Señor por la reunión del día sábado, la reunión del día domingo, por la comunión con los hermanos y porque el Señor va despertando a algunos hermanos para la edificación. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana, hermano. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu vida que está en nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos alientas, Señor, cada día. Tú nos fortaleces. Tú eres aquel, Señor, que nos sostiene con tu mano poderosa y nos guías, Señor, a seguir hacia adelante. Bendice a los hermanos que nos escuchan, Señor. Abre los ojos de su entendimiento. Despierta espíritu, Señor, dentro de ellos, para que tengan el anhelo y el deseo que tú tienes, Señor, que es poder edificar una iglesia, un cuerpo para tu Hijo. Gracias, Padre amado, te pedimos que tú nos asistas también en esta hora, en el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos, gracias le damos al Señor. Y bueno, vamos a compartir la palabra del Señor en este día. Y queríamos tocar, bueno, el pastor estuvo tocando, mire, sin estar en comunicación, por lo menos el día de hoy. Estuvo tocando, bueno, él está dando el libro de Juan, es un precioso libro, una preciosa enseñanza que el pastor está dando. Le invitamos a que usted lo pueda escuchar todos los días de la semana, de 7:30 a 8:30 de la mañana. Ya está terminando el libro el pastor, pero si no, usted lo puede escuchar a través de la página de YouTube, La Última Trompeta Pastor Ramón Encina. Ahí usted puede volver a escuchar todo el estudio del libro de Juan, que está hermoso. Y bueno, y queríamos compartir acá en el capítulo 17 del libro de Juan juntamente con mi esposa. Y antes de ir a la palabra, le voy a dar a mi esposa que nos salude. Paz amada, el Señor les bendiga, gloria a Dios, que podemos estar un día más. Decías, no estamos en comunicación, pero es algo mayor, estar en comunión. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Entonces, en el capítulo 17 del libro de Juan dice: y estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, ¿no? Y nos compartía el pastor que Jesús levantó los ojos al cielo porque Dios ya no estaba en el templo.
Dios ya se había ido del templo, ya su presencia se había ido de en medio de ellos. Ellos tenían el templo, tenían los sacrificios, tenían los sacerdotes, tenían la ley, pero Dios ya no estaba ahí. Dios ya se había ido de ahí y había enviado a su Hijo para que ellos pudieran volver a la comunión por medio de Él, ¿no? Y entonces el Señor, orando al Padre, dice, levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Amén. el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, ¿no? Y entonces, ¿cómo le iban a conocer ellos al Padre? ¿Cómo le iban a conocer al Padre? Si la voluntad del Padre era poder ser conocido. La voluntad del Señor era dar a conocer al Padre. ¿Y cómo eso iba a ocurrir? Y bueno, dice el mismo Juan, dice, a Dios nadie le vio jamás, ¿no? Su Hijo Jesucristo, el unigénito, le ha dado a conocer, ¿no? A Dios nadie lo vio jamás. Y Jesús, cuando estaba con sus discípulos, Felipe le dijo al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo: hace tanto tiempo que estoy con vosotros, dice, y todavía no sabéis, todavía no pudiste discernir, no pudiste ver, ¿no? Que yo soy en el Padre y el Padre es en mí, ¿no? Ellos, si miraban al Señor, veían al Padre. Si miraban al Señor, veían al Padre. Entonces dice: como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y nosotros, cuando venimos al Señor, recibimos a nuestro amado Señor como Señor y Salvador, y le aceptamos, y Él entra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, se hace uno con nuestro espíritu, y entonces así obtenemos la vida eterna por medio de la fe en Él. Por eso dice: y a todos los que les diste, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Fíjese. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, ¿no? Y he acabado con la obra que me diste que hiciese. Ahí podríamos leer en Juan 19:30. Vamos a ver qué dice ahí. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hecha la obra que Jesús tenía que hacer. El propósito de Dios para con Jesús era que Jesús viniera a este mundo y muriera por el pecador, ¿no? Y acá en la oración de Juan capítulo 17, era como que Él ya había pasado por ahí, aunque no había pasado, pero Él estaba haciendo eso un hecho consumado, ¿no? Eso es como cuando nosotros vivimos por fe. Nosotros declaramos las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Y entonces Dios las hace una realidad. Jesús ahí estaba diciendo: he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Pero Él todavía no había pasado por la cruz. Pero Él ya lo tomaba como un hecho consumado. Ya lo contaba. ¿No? Ya lo tomaba así Él, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Él ya tomaba como su cuerpo ya traspasado en la cruz, ¿no? Como que Él ya estaba llevando la corona de espinas, como que Él ya tenía los clavos en sus manos y en sus pies, como que la lanza hubiera traspasado su costado. Él ya lo tomaba así. Y Él decía: he acabado la obra que tú me diste que hiciese, ¿no? Fíjese. Y entonces dice: ahora pues, Padre, glorifica a tu Hijo contigo, con aquella gloria con la que tuve antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Fíjese, y han guardado tu palabra. Y hoy el Señor nos lleva a nosotros a que tenemos que guardar la palabra, ¿no? Y dice el apóstol Pablo ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 10, creo que en el 8 o en el 9, porque ¿dónde está la palabra? Y él dice: cerca de ti está la palabra,
en tu boca y en tu corazón, dice. Fíjese, alabado sea su nombre. Sí, amor, si lo encontraste. Leo. Sí. 10:8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjese, esta es la palabra de fe que predicamos. Y esa palabra de fe que predicamos y que está guardada, que está en nuestra boca y guardada en nuestro corazón, es la que el Señor dice allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, hablando a la iglesia de Filadelfia, y dice, por cuanto has guardado, dice, la palabra de mi paciencia, yo te guardaré, dice, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, dice. En el capítulo 3 creo que está. 3:10. 3:10, sí. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, Fíjese, para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjese. Entonces, guardar la palabra, ¿no? Guardarla. ¿Dónde la tenemos que guardar? En nuestro corazón, ¿no? En el 7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, ¿no? Ellos la recibieron. Es muy importante recibir la palabra, recibir el instrumento que Dios envía y recibir la palabra, ¿no? Porque si nosotros desechamos al instrumento y desechamos la palabra, a Dios mismo estamos desechando. Samuel tuvo esa experiencia. Él era un sacerdote y venía en nombre del Señor, predicando la palabra que el Señor le había dado en aquel tiempo, y el pueblo no le recibió. Y él fue al Señor, pero fue con tristeza al Señor, y el Señor le dijo, no te preocupes, porque no te desechan a ti, sino que a mí me desechan. ¿Vio? Por eso no es poca cosa desechar a aquel que Dios puso, ¿vio? Pero es muy fuerte la expresión desechar. Y lo que pasa es que cuando nosotros no recibimos o no reconocemos la autoridad de aquel que Dios puso, lo estamos desechando. Y cuando lo desechamos a Él, desechamos a Dios, porque Dios habla a través de Él. ¿Vio? Sí, amor. Primera de Samuel 8:7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre él. ¿Vio? Porque ellos querían rey. Ellos le dijeron a Samuel, ve y dile al Señor que nosotros queremos ser como todos los pueblos. ¿Vio? Queremos ser democráticos, como todos los pueblos. Nosotros queremos decidir lo que se va a hacer en medio de nosotros. Cuando lo que Dios hacía en medio de ellos era maravilloso y precioso, de ellos no les faltaba carne, no les faltaba vestido, no les faltaba calzado, no les faltaba, hablando del pueblo de Israel en el caminar, en el peregrinar en el desierto, no les faltaba columna de nube que los proteja del calor abrasador del sol, no les faltaba columna de fuego que los proteja de la oscuridad y del frío de la noche, no les faltaba nada a ellos. Pero ellos dijeron, mirando, ¿vio? Sacaron la vista del Señor y miraron a un costado. ¿Y qué vieron? Vieron las tendencias de los otros pueblos. Nosotros queremos ser como los demás, dijeron, ¿no? Y Dios no nos llama a nosotros a ser como el mundo. No, Dios nos llama a nosotros a ser como Él. Por eso el apóstol Pablo dice, no os conforméis, no tomen la forma. No tomo la forma del mundo, sino que podamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para poder experimentar, ¿no? Pero eso está en el capítulo 12. Tuvimos que haber tomado toda la provisión desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Bueno, ya la hemos tomado, hace muchos años que venimos hablando de la provisión. Ahora tenemos que ir a la vida práctica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de la provisión, por medio de la vida de Dios que está en nosotros. Entonces, volviendo acá al capítulo 17 del libro de Juan, ¿ibas a leer otra cosa? Sí, estaba ahí viendo qué es lo que pasa hasta el día de hoy, ¿no? En el mismo Samuel. Y en el 6, en el 5 dice, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿Vio? Como tienen todas las naciones. Y después ahí les relata qué iba a ser el rey con el pueblo, y es lo que pasa hasta el día de hoy. Amén. Fíjese, qué terrible, ¿no? Cuando no dependemos del Señor, de la voluntad del Señor.
He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿Y cómo habrán conocido que el Señor salió del Padre? Y por las virtudes que se manifestaban a través de él. ¿Yo? Porque iba, así como lo fue como en el apóstol Pablo, primero lo fue con Jesús. Iba acompañada su palabra con prodigios, milagros y diversas maravillas. Entonces no había duda de que Dios era con él. ¿Yo? Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y te he glorificado en ellos. ¿Vio? ¿Cómo lo glorificó el Señor en ellos? Dándole su vida. ¿Vio? Dándole su vida. ¿Cómo es glorificado el nombre del Señor en nosotros? Cuando su vida se manifiesta a través de estos vasos de barro. ¿Vio? Yo ya no estoy en el mundo, ¿vio? Por eso nosotros vemos que esta oración es como que el Señor ya se contaba como ya habiendo pasado por la cruz, ¿vio? Aunque todavía no había pasado por la cruz, pero él ya se veía ya con el Padre. Yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, ¿vio? Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, que fue aquel que le entregó al Señor. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, ¿no? Porque no son del mundo. ¿Veo por qué nos aborrece el mundo? Porque no somos del mundo. A Jesús lo aborrecieron. ¿Y qué impide que nos aborrezcan a nosotros? Pero el Señor dice, yo les he dado tu palabra. ¿Veo? ¿Para qué nos dio su palabra el Señor? Para que nosotros nos mantengamos firmes ahí. Para que nosotros no retrocedamos de ahí. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. ¿Veo? Pero si yo me constituyo que no soy del mundo, voy a perder muchas amistades, hasta familiares voy a perder. Y déjeme decirle que no, hermano. Lo va a perder, no es que los va a perder, se van a alejar de usted por un tiempo. Ellos se van a alejar, no usted. Usted va a querer seguir teniendo comunión con ellos, pero no va a poder porque la vida que está en nosotros es incompatible con la vida que está en ellos. Entonces ellos se van a alejar. Ellos se van a alejar, ya no nos van a frecuentar. Por un tiempo, ¿hasta cuándo? Hasta que entiendan. O hasta que vean el amor de Dios manifestándose a través de nosotros. En su favor. ¿Vio? Hasta que vean la gracia manifestándose en su favor. Entonces dice, cuando yo estaba con ellos los guardaba en tu nombre. Y dice, a los que me diste yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra. ¿No? Veo que Jesús no hablaba de sí mismo. Dice que las palabras que él escuchó del Padre, él le hablaba a los discípulos. ¿No? Él no hablaba de sí mismo. Creo que en el mismo pasaje o en otro pasaje dice, y mi doctrina no es mía, dice, sino de aquel que me envió. ¿Y quién lo envió? El Padre lo envió. ¿No? Dice, y Jesús no se movió. Él no se movió ni un milímetro de lo que el Padre le enseñó. ¿No? Bueno. Acá en el Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Vio? ¿Y cuál era la voluntad del Padre? La voluntad del Padre para Jesús es que muriera en la cruz. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo? Que seamos uno. ¿Vio? Que seamos uno, perfecto en unidad. Ahora vamos a llegar a ese pasaje. ¿Vio? Sí, pero yo no estoy de acuerdo con usted en teologías.
Bueno, el Señor no nos llamó a ponernos a nosotros de acuerdo en teologías. Nos llamó a ponernos de acuerdo en la palabra, no a ponernos de acuerdo entre nosotros, a ponernos de acuerdo nosotros con la palabra. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo con la palabra? Aceptándola como es. ¿Vio? No imponiéndole a la palabra, porque cuando nosotros imponemos algo, al pastor, por ejemplo, se lo estamos imponiendo a Dios. No, yo creo que es así. ¿Vio? Pero la palabra, vamos a ver lo que dice la palabra. Y si la palabra dice así, así es. No podemos, ni siquiera el pastor puede imponerle a Dios un pensamiento o una forma. Lo que Dios estableció, estableció. Entonces dice ahí la palabra: cuando yo estaba con ellos en el mundo, los guardaba en tu nombre. A los que me diste los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. ¿Vio? Entonces preocúpese cuando el mundo lo ame. No se preocupe cuando el mundo lo aborrezca. Preocúpese cuando el mundo lo ame. Si el mundo lo ama es porque está caminando similar al mundo. Y nosotros no estamos llamados para caminar a la par del mundo. Estamos llamados para caminar en dirección contraria al mundo. ¿Vio? En dirección contraria al mundo. Entonces dice, estábamos leyendo en el 14. Porque yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. ¿No? No ruego que los quites del mundo. Jesús no le dijo al Padre, sacalo del mundo, para hacerle la vida más fácil. Dice, te ruego que los guardes del mal. ¿No? Alabado sea el nombre del Señor. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿No? Y la palabra del Señor a través del apóstol Pablo nos enseña a nosotros que el mal nos persigue, pero el mal nunca nos va a alcanzar. ¿Sabe por qué el mal nunca nos va a alcanzar? Porque antes de que el mal nos toque, está la cruz. Y el mal no puede cruzar la cruz. Nosotros hemos cruzado la cruz, hemos pasado de muerte a vida. ¿No? Pero el mal no puede cruzar la cruz. Hay algo, dice la palabra del Señor, hablando del tiempo que va a venir, ¿no? Va a venir un tiempo de maldad, un tiempo de oscuridad, ¿vio? Un tiempo de cosas terribles que van a venir. Y la palabra dice, y está lo que hasta el presente lo detiene. ¿Vio? Y a nosotros, el mal que nos perseguía, a nosotros lo detuvo Cristo. El mal que va a venir a este mundo lo está deteniendo la iglesia. Cuando la iglesia sea quitada, cuando la esposa sea quitada, entonces la maldad se va a manifestar, pero en su máxima expresión. ¿Sí, amor? Segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. ¿Vio? Y ahí cuando sea quitada la esposa, cuando sea quitada la iglesia del medio de este mundo, la iniquidad se va a manifestar de una manera tan grande, ¿vio? Que las cosas terribles que hoy nosotros escuchamos en los noticieros, leemos en los diarios, en las redes sociales, va a ser insignificante a lo que se va a manifestar ahí. Ni idea tenemos y no queremos saber tampoco. Nosotros queremos saber qué es lo que va a pasar con respecto a nosotros. Y entonces dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo. ¿Vio que no somos del mundo nosotros? Por eso no estamos llamados a vivir conforme al mundo. ¿Vio? Por eso Dios dice, aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Vio? Mientras que estamos aquí, mientras que todavía no nos fuimos con el Señor, la palabra nos santifica. Nos va separando. Para Dios. ¿Vio? Por eso Pablo dice que él presentó, dice, él está preparando una iglesia que es una virgen pura, ¿vio?
la cual Cristo se está preparando para sí mismo, ¿no? Una virgen pura, y una virgen pura que no tuvo relación con nadie. Pero esta pequeña cosita, bueno, esa pequeña cosita manchó su santidad. Y la esposa de Cristo es pura, ni siquiera una mancha, ¿no? Por eso dice que la vestidura de la esposa es blanca, luminosa y resplandeciente. Fíjese, qué amor. En el 11.2, ¿querés que lea? Ajá. Porque, segunda de Corintios 11.2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero ya no está señalado el esposo. Ya no podemos tener relación con otro que no sea aquel que ya se nos fue señalado. ¿Y quién fue? El Señor. El Señor nos fue señalado. Entonces dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Fíjese, lo único que nos santifica a nosotros es la verdad. La palabra se va haciendo una realidad en nosotros, nos va santificando, nos va limpiando, ¿no? De toda impureza, de todo aquello que impide que Dios pueda llevar a cabo su propósito con nosotros. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Fíjese la oración del Señor. Ese fue el anhelo del Señor, siempre fue ese, que todos sean uno, ¿no? Que usted y yo podamos ser uno en la edificación en la localidad, que podamos tener el mismo sentir. Pablo escribe a los filipenses y le dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? Al sentir del Padre. Cristo cuando vino al mundo no trajo un sentir diferente al que el Padre le puso. Él trajo el sentir del Padre. Por eso Jesús cuando llegó a Juan capítulo 17 dice, he glorificado tu nombre, dice. ¿Cómo hizo para glorificar el nombre del Padre? No tuvo otro sentir. No se permitió otro sentir que no sea el del Padre. ¿Vio? ¿Y cuál era el sentir del Padre? Y era la muerte de Cristo, en beneficio por la humanidad. Fíjese. Y Él no se permitió otro sentir. Aunque mire que Jesús pasó por el Getsemaní, y dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte, dice. Pero dice que el Padre envió a los ángeles que lo fortalecieron al Señor. Y fue hasta la cruz y pasó más allá de la cruz. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Fíjese, alabado sea su nombre. ¿Y vas a leer algo más? El de Filipenses 2, sí. 2.2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Fíjese. ¿Cuántos hermanos hay en esta localidad de Virrey del Pino que decimos tener el entendimiento de la gracia y decimos conocer la gracia y decimos vivir la gracia? Pero sin embargo estamos todos separados. Así como nos pasa acá, pasa en Casanova y en muchos lugares. ¿Vio? Siendo que Dios levantó un instrumento y por medio de ese instrumento muchos conocieron la gracia. Pero sin embargo tomaron la gracia y se dispersaron cada uno por su lado. Dios dijo, cada cual se fue por su camino, dice. ¿Vio? Cada cual se apartó por su camino. Cada cual se ocupó de su casa, ¿vio? De su vida. ¿Vio? Y mi casa está desierta, dice. ¿Vio? Y mi casa está desierta, fíjese. Entonces, ¿y eso por qué? Porque no tenemos el mismo sentir. ¿No? El único sentir que había era conocer la gracia. Pero al conocer la gracia, se supone que la gracia nos lleva a nosotros a ser uno. Porque la gracia acá personificada estaba hablando. Y la gracia personificada hablaba con el Padre. Y le decía al Padre que ellos sean uno, dice, como tú y yo somos uno. Fíjese el sentir de la gracia. Pero los hermanos que van conociendo la gracia, en lugar de hacerse uno, no. Se separan los unos de los otros. ¿Para qué? Para ocupar un lugar de liderazgo. ¿No? A ver quién lidera mejor que el otro.
¿Vio? A ver quién atrae más almas que el otro. Cuando la gracia no nos lleva a nosotros a ponernos el uno sobre el otro, sino el uno al lado del otro. Porque el que tiene que estar sobre todos nosotros es el Señor. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Gloria a Dios. No ninguno de nosotros. Nosotros somos, como dijo el apóstol Pablo, colaboradores, ¿no?, de Dios. Colaboradores de Dios. Entonces dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ello me santifico, ¿no?, a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, ¿vio? Y esto ya nos alcanza a nosotros, porque ahí Jesús estaba hablando por los 12, orando por los 12, ¿vio? Pero ya nos alcanza de nosotros, porque dice, por los que han de creer por la palabra de esto, ¿vio? ¿Y eso para qué? Para que sean uno, dice. ¿Vio? Para que sean uno. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por la palabra, en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Alabado sea el nombre del Señor. Dios. Gracias, Jesús. Ahí podríamos leer Romanos 12:5. Y después Efesios capítulo 4, versículo 1 y 6. Vamos a leer el 12:5 de Romanos primero. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Fíjese, Satanás hizo muy bien su trabajo. Y lamentablemente por medio de la verdad. Dios abrió los ojos del entendimiento de muchos hermanos por medio de la gracia, por medio de la verdad. Pero los hermanos, en lugar de, al haber sido abiertos los ojos del entendimiento, haberse unido a aquellos que fueron instruidos para que ellos puedan abrir los ojos del entendimiento y así poder lograr edificar una iglesia vencedora, una iglesia verdadera, no, los hermanos se quedaron en los lugares donde no se conoce la verdad, con parte de la verdad, y ahí están queriendo batallar solos, ¿vio? Y entonces el propósito de Dios no se lleva a cabo, ¿vio? No se lleva a cabo. Y dejemos Efesios capítulo 4, versículo 1 y 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Vio? ¿Cuál es la vocación con la que nosotros fuimos llamados? La vocación es dar a conocer al Señor, ¿no? Que Jesús compadeció delante de Pilato, ¿vio? Y le dijo a Pilato, dice, yo para esto he nacido, dice, ¿vio? ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio del Padre. ¿Y nosotros para qué hemos nacido de nuevo? Para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿vio? Y cuando los ojos del entendimiento de usted son abiertos, es para que usted se una a aquellos por los cuales el Señor le abrió los ojos del entendimiento para dar testimonio de la verdad, como iglesia, como cuerpo en cada localidad, ¿no? Fíjese. Entonces dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, ¿vio? ¿Dónde tenemos que ser uno? En el Padre y en el Hijo. Ahí tenemos que ser uno. Ahí tenemos que ser uno nosotros, recibiendo al Hijo como cabeza del cuerpo y al Padre como cabeza del Hijo. Y recibiendo a aquel que fue puesto por el Hijo como predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y aquellos que Dios nos constituyó como pastores, como maestros, evangelistas, apóstoles y profetas. ¿Vio?
para que todos sean uno. ¿Vio? Fíjese cuál es el fin de la gracia, que todos seamos uno. ¿Vio? Yo no recibí el entendimiento de la gracia por medio de aquel que me instruyó para distanciarme de él y establecerme en otro lugar aparte y seguir mi camino. No, yo fui instruido por aquel que Dios constituyó para eso en mi vida, para poder ser un colaborador en la edificación juntamente con él. Y así cada hermano, ¿vio? Cada hermano. O usted tiene su casa y es enseñado por su papá, y cuando usted recibe la enseñanza y ya está diestro en poner en práctica esa enseñanza, usted agarra y dice, bueno papá, me voy, arreglate solo. No, a no ser que usted, bueno, se case y forma su familia, pero aún así, usted sigue comprometido con su papá, porque sigue siendo parte de la misma familia, sigue corriendo por usted la misma sangre, sigue teniendo usted la misma vida que tiene su papá. Bueno, así en el Señor. Todos recibimos la misma vida. Y eso es para que todos tengamos un mismo sentir, tengamos una misma dirección. ¿Vio? ¿Y cuál es el sentir? Darle gloria al nombre del Señor. ¿Y eso cómo se logra? Teniendo el mismo sentir, sintiendo una misma cosa, corriendo para un mismo lugar. Por eso el apóstol Pablo le habla a los filipenses y le dice, en esto que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿No? En esto que hemos llegado. ¿A qué hemos llegado? Y hemos llegado al entendimiento de que tenemos la vida de Dios. Hemos llegado al entendimiento de que somos parte del cuerpo de Cristo. Hemos llegado al entendimiento de que Cristo es la cabeza del cuerpo. Hemos llegado al entendimiento de que somos parte de una iglesia local. Bueno, en esto que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa, dice el Señor. Yo nunca he visto que la mano tenga un sentir diferente que la pierna o al revés, sino que todos tienen el mismo sentir. Todos siguen la misma dirección, porque la dirección la da la cabeza. ¿Cuál es el miembro del cuerpo, sacando la cabeza, que piensa, que razona y que da direcciones? Ninguno, sino la cabeza, fíjese. Entonces dice, no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué usted cree que el mundo no crea la fe? ¿Por qué usted le vale a una persona y no se entrega a los pies de Cristo? Y eso es porque no es el día, como dice la palabra, he aquí el día de salvación, el tiempo aceptable. Y eso es porque el Espíritu Santo Él no permitió al Espíritu Santo que lo contriste, que lo convenza de juicio, de pecado y de justicia, creo que. No, eso es porque el mundo ve que ni siquiera entre nosotros estamos de acuerdo. Fíjese que una persona, la gente del mundo tiene un trabajo para hacer secular, como por ejemplo llenar una loza, y no importa, para ninguno de ellos importa si uno es católico, el otro es budista, el otro es, qué sé yo, cuántas religiones hay en este mundo. Ninguno de ellos se preocupa en eso. O si uno es de un cuadro de fútbol, el otro... No, ellos ven que hay una tarea que se tiene que hacer para el beneficio de una persona a la que ellos aman, y van y la hacen. ¿Y qué lo movió? El amor por esa persona. Bueno, acá hay alguien que está demandando, y con derecho, el amor hacia él. ¿Y quién es ese que está demandando el amor hacia él? El Señor. ¿Y qué derecho tiene el Señor de demandarnos amor a nosotros hacia Él? Que Él nos amó primero. Que Él se dio a sí mismo por nosotros. Sí, pero yo no estoy de acuerdo en esto y en esto y en esto. Pero tenemos la misma vida porque a diferencia del mundo, el Señor no tenía diferentes vidas como para darnos a cada uno una vida diferente.
o un sentir diferente. A todos nos dio la misma vida y a todos nos dio el mismo sentir. ¿Vio? Lo que distorsionó todo eso fue las denominaciones y las interpretaciones humanas en base a la palabra. ¿Vio? Pero si nosotros no hubiéramos dejado guiar por el Espíritu, entonces todos tendríamos un mismo sentir, una misma regla y una misma dirección. Entonces dice, para que todos sean uno, dice. ¿Cuál es el fin? Que todos sean uno. Alabado sea el nombre del Señor. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. ¿Vio? Por eso el mundo no cree. Por eso el mundo no cree. Porque no hay unidad en el cuerpo. El mundo no cree porque no hay unidad en el cuerpo. Y no hay unidad en el cuerpo porque cada uno tiene su parecer. Entonces usted me está diciendo, pastor, que yo tengo que pensar igual que usted. Y usted va a interpretar que entonces hay unidad porque yo pienso igual que usted. No, yo no estoy diciendo eso. Tenemos que pensar usted y yo como dice la palabra. Porque el pensamiento que nos tiene que unir a nosotros no es un pensamiento humano ni una interpretación humana. Es el pensamiento de Dios. Y dice Pablo en el capítulo 2 del libro de 1 de Corintios, versículo 14, dice, y nosotros tenemos la mente de Cristo. Para ponernos de acuerdo. ¿Dónde está la mente de Cristo? En la palabra. ¿Vio? Y cuando nosotros aceptamos la palabra, entonces nos estamos poniendo de acuerdo con Dios y entre nosotros. Cuando todos aceptamos la misma palabra. ¿Vio? Esa es la misma regla que nos regula a todos. ¿Vio? Entonces dice, mi esposa me está buscando el versículo. Entonces dice, la gloria, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno, para que el mundo crea, que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado a ellos. ¿Para qué? Para que sean uno. ¿No? No hay excusa de que podamos ser uno. No hay excusa de que podamos formar la iglesia local. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo y tenemos toda la misma vida. Porque dice Jesús, la gloria que tú me diste, la vida que tú me diste, ¿vio? Y estamos hablando de la vida de resurrección, porque acá Jesús ya se estaba contando como habiendo pasado ya por el madero y ya habiendo resucitado. La vida que tú me diste, la gloria que tú me diste, yo ya se las he dado. ¿Para qué dice? Para que sean uno. Jesús no nos dio una vida humana para que seamos uno. Nos dio una vida que venció la muerte para que nosotros seamos uno. Y si esa vida venció la muerte, entonces puede vencer todo argumento y todo pensamiento que se levanta en contra de la verdad y que quiere destruir la unidad. Fíjese. ¿Qué amor? ¿Qué vas a leer ahí? 1 Corintios 2:16. Sí. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjese, ¿quién le instruirá? ¿Quién le dará? ¿Quién será su consejero? Dijo Job. ¿Vio? ¿Quién será su consejero? ¿Quién le puede aconsejar a Dios cómo hacer las cosas? Si todo nació en Él, todo es de Él, por Él y para Él. ¿Vio? Entonces dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, como nosotros somos uno. Si nosotros decimos que la vida que nosotros hemos recibido no es suficiente para que nosotros seamos uno, entonces estamos diciendo que el Padre y el Hijo no son uno. Porque lo que ellos nos dieron a nosotros para poder ser uno, para poder unirnos los unos a los otros, es la misma vida que ellos tienen por la cual ellos son uno. Y la unidad que hay entre el Padre y Cristo y el Padre no se puede disolver. ¿No? ¿Por qué? Porque es una vida poderosa, una vida de resurrección la que los unió a ellos. Fíjese. Y entonces dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿No? Para que sean perfectos en unidad. No haya nada imperfecto, ¿cómo se dice? Ninguna impureza en esa unidad.
Y cuando hablamos de impureza ya nos referimos a qué, ¿no? Ninguna humanidad en esa unidad, sino que todo es por medio de la vida de Dios. Todo es por medio de la vida de Dios. Cuando hay un pero en cuanto a poder llevar a la vida práctica la unidad, es porque eso no viene de Dios. Eso viene de la humanidad. La humanidad se resiste a la unidad. ¿No? ¿Por qué se resiste? Porque cuando nosotros entendamos que la vida de Dios nos lleva a nosotros a la unidad, entonces habremos entendido que en esa unidad el que regula y gobierna es Dios, no nosotros. Y eso es lo que la humanidad quiere impedir, porque si la humanidad se rinde a la vida de Dios y la vida de Dios nos lleva a nosotros a la humanidad, entonces la humanidad nunca más nos va a gobernar a nosotros. Pero si nosotros tenemos la vida de resurrección en nosotros, ¿cómo es que la humanidad nos puede gobernar? Usted no sabe el poder que tiene la humanidad. Usted ni idea tiene de que el poder que tiene la humanidad. La humanidad tiene un poder tan grande que si usted y yo le diéramos lugar a la humanidad, nos separaría de Dios completamente para siempre. Para siempre. Partiríamos de este mundo separados de Dios. No separados de Dios en cuanto a la salvación, separados en cuanto a la comunión. ¿Vio? Y eso no nos conviene a nosotros. Eso no nos conviene. Sí, amor, ibas a leer. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Sí. ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Vio? ¿Quién fue el consejero de Dios? Nadie. Si todo fue ideado y originado en él. ¿Vio? Nosotros le vamos a decir a Dios cómo mejorar la iglesia. Si Dios, antes que la primera estrella fuese creada, Dios ya tenía la iglesia formada en su propósito, en su seno ya él tenía la iglesia formada. ¿Vio? ¿Y qué seguridad tiene usted de que Dios ya tenía la iglesia formada? Porque Pablo la vio. ¿Vio? Pablo la vio, dice que en el libro de 2 de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo dice: conozco a un hombre, dice, ¿vio? Que hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, dice. Y ahí vio y oyó cosas inefables que no les da al hombre hablar. ¿Vio? Y léelo. Tal cual. Léelo. 12:2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Vio? Y las palabras que le fueron dadas al apóstol Pablo, fueron plasmadas para que nosotros las podamos entender por medio de lo que el Señor le dio a él, porque si no nosotros hubiéramos podido tener la misma experiencia que tuvo el apóstol Pablo si las palabras que él oyó allá las pudiera discernir humanamente cualquier persona, entonces todos hubiéramos sido arrebatados al paraíso para escuchar esas palabras. Pero a él le fue dada una forma de expresión para que nosotros pudiéramos entender lo que él vio y escuchó allá. Y él vio la iglesia terminada. ¿Vio? Él vio la esposa ataviada para su marido, por eso él lo presenta ahí en el libro de Efesios, ¿lo leímos? No, Filipenses o Efesios, donde dice que él presenta a una esposa ataviada para su marido. Efesios. No es 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Él vio hasta eso. Todo el plan y el propósito de Dios le fue dado a conocer al apóstol Pablo. Y él lo dejó plasmado en sus 14 cartas. Fíjese. Entonces dice: la gloria que me diste yo les he dado. ¿Vio? La vida que Cristo recibió cuando fue resucitado entre los muertos, le fue dado a él. Y él nos la dio a nosotros. ¿Para qué nos la dio a nosotros? Para que cada uno sigamos nuestra interpretación y nuestro camino. No. Dice: la gloria que tú me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca. Por eso el mundo no conoce a Dios. Y Pablo dice: para vergüenza vuestra lo digo.
Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Por qué el mundo no conoce a Dios? Porque todavía estamos peleando acerca de quién tiene la verdad y de qué manera nosotros nos vamos a poner de acuerdo en cuanto a esa verdad. Cuando la verdad absoluta está en la palabra de Dios. ¿Vio? La verdad absoluta está en la palabra de Dios y nosotros no tenemos que hacer otra cosa que rendirnos a esa verdad y a esa voluntad que Dios tiene. Que la voluntad de Dios es que su reino sea establecido. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Vio? Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ni cómo aún el Señor se da a conocer y da a conocer al Padre, a través del cuerpo, a través de la iglesia. ¿Vio? Dice, a Dios nadie lo vio jamás, pero su único hijo le ha dado a conocer. Bueno, ahora Dios no tiene un único hijo, ahora tiene muchos hijos, porque Jesús dejó de ser el unigénito para ser el primogénito entre muchos hermanos. Pero aunque somos muchos, el apóstol Pablo dice, nosotros con ser muchos somos uno en Cristo. Amén. ¿Sabe cuál es el propósito de eso? Dar a conocer al Padre, dar a conocer a Cristo en nosotros. ¿Vio? Como Jesús dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no sabéis que yo soy el Padre y el Padre es en mí. ¿Vio? Pablo tuvo esa gracia de poder decir más o menos las mismas palabras que el Señor Jesús dijo. Lo que oíste, lo que aprendiste y lo que viste en mí, esto hacéis, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Y qué habrán visto los filipenses en Pablo? A Cristo. Porque también le escribió a los Efesios en el capítulo 5 del libro de Efesios y le dice, sé imitadores de Dios, así como yo lo soy de Cristo. Sé imitadores de Dios como hijos amados. Fíjese. Entonces, ¿cuál es el fin? Dar a conocer al Señor. Pero separados los unos de los otros no los vamos a poder dar a conocer. Separados, por más vida de Dios que tengamos, por más vida de Dios que tengamos, por más Espíritu Santo que tengamos, por más poder del Espíritu Santo que tengamos, separados los unos de los otros no lo vamos a poder hacer. Jesús dijo que para darle a conocer al Padre, en Juan capítulo 1, versículo 17, Él dijo que Él era uno con el Padre. Después le dijo al Padre, para que el mundo te conozca a ti y me conozca a mí a través de ellos, que ellos sean uno. No solamente como tú y yo somos uno, sino que ellos sean uno en mí como yo soy en ti. ¿Vio? Si no se lleva a cabo la unanimidad, tener el mismo sentir, el mismo propósito, vamos a seguir corriendo una carrera, hermano, que lo único que nos va a llevar a hacer es a estar como el pueblo de Israel durante todo el peregrinar de nuestra vida. Dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas, y el nombre del Señor no será glorificado. Pero si nosotros sinceramente disponemos nuestro corazón a la gracia y nos unimos los unos con los otros, entonces el nombre del Señor será glorificado y el cuerpo de Cristo va a ser formado. Gracias damos al Señor, hermano. Gracias damos al Señor por esta palabra, ¿yo? Para que seamos uno, ¿yo? Para que sean uno, dice, como tú en mí y yo en ti, dice, perfectos en unidad, dijo el Señor. Gracias le damos al Señor. No sé si querías compartir algo, amor. Gracias le damos al Señor por esta palabra. Le invitamos a que usted pueda compartir la palabra con sus amigos a través del Facebook, a través del WhatsApp, si usted tiene Instagram, si usted tiene TikTok, ¿vio? A través de las redes que usted tenga, usted pueda compartir la palabra. Porque esta palabra es necesaria para abrir los ojos del entendimiento y despertar el espíritu de aquellos que son necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo en la localidad, hermano. Nosotros estamos acá en la localidad de Virrey del Pino, en el kilómetro 41.700 de la ruta 3. Los días miércoles a las 19 horas tenemos reunión de grupo. Tenemos la iglesia central en José Hernández 384 en el barrio El Tambo.
en Isidro Casanova, ¿no? Y no somos dos grupos diferentes, somos una misma iglesia. Estamos aquí formando un grupo y tenemos la esperanza de que se forme una iglesia local en esta localidad, para que los hermanos de la localidad den testimonio de la verdad en su lugar. Pero eso no quita que seamos uno con la iglesia central en Isidro Casanova. No estamos llamados a división, sino que estamos llamados a unidad, para que sean uno, dijo el Señor. Gracias le damos al Señor, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día viernes a las 13 horas, hermano. No se olvide que el pastor está todos los días de 7:30 a 8:30 de la mañana a través de la página de YouTube La Última Trompeta Pastor Ramón Encina. Escuche la palabra, hermano. Va a ser de edificación para usted. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque el apóstol Pablo nos habla de que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ahora sabemos cuál es el sentir. Que podamos ser unos, perfectos en unidad, dando a conocer la gloria que tú recibiste del Padre y que tú nos diste a nosotros por medio de la vida de resurrección. Bendice, Señor, a los hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.